Cultura Egipto. Egipto está situado al noreste del continente africano. Limitaba en la antigüedad por el norte con el mar Mediterráneo, por el sur con la región de Nubia, por el este con el Mar Rojo y por el oeste con el desierto de Libia. El territorio habitable de Egipto tiene la forma de una estrecha faja atravesada de sur a norte por el río Nilo. Geográficamente tiene dos regiones, el Alto y Bajo Egipto. La primera región se encuentra al sur, comprende desde Asuán hasta El Cairo. Esta zona es montañosa, en donde el río Nilo exhibe 6 cataratas. La segunda región se encuentra en el norte y se extiende desde El Cairo hasta el mar Mediterráneo. Forma un valle muy fértil, regado por el río Nilo que desemboca en el mar Mediterráneo. Periodos por su ubicación de la cultura egipcia. Periodo legendario. En este primer periodo de la cultura egipcia gobernaron los reyes, servidores de Horus. Los hombres vivían agrupados en clanes, luego en agrupaciones más grandes llamados nomos. Algunos hechos notables fueron el establecimiento del calendario, la aparición de la escritura jeroglífica y la división del territorio en dos regiones bien definidas, Alto y Bajo Egipto. Periodo Tinita, llamado así por la gran prosperidad que alcanzó la ciudad de Tinis en la cultura egipcia. Esta época surge el primer faraón llamado Menés, quien unifica los reinos del Alto y Bajo Egipto. Se construyeron los primeros canales de regadío y se estableció que las mujeres podían ascender al trono real. Periodo Mentífico. Su nombre se debe al brillo que alcanzó la ciudad de Menfis en la cultura egipcia, fundado por Menés, donde reinaron 10 dinastías. En este periodo se construyeron las pirámides de Keops, Kefren y Micerino. Se fomentó la cultura mediante el establecimiento de bibliotecas en distintos lugares del país. Periodo Tebano. Tuvo por capital la ciudad de Tebas. Aquí se construyó el gran edificio del laberinto, que tenía 12 patios, 1500 salas y el lago artificial de Meris para el regadío. En este periodo ocurrieron las guerras civiles, que favorecieron a los Hicsos, pueblos pastores del oriente. Periodo de apogeo de la cultura egipcia. Durante este periodo, Egipto alcanzó su máxima expansión gracias a las grandes conquistas emprendidas por los faraones Tutmosis y el Grande y Ramsés II. En el tiempo de Amenofis IV se estableció el monoteísmo en torno al dios Atón. Periodo de decadencia de la cultura egipcia. Las luchas dinásticas entre el Alto y Bajo Egipto debilitaron políticamente a la cultura egipcia y favorecieron las sucesivas conquistas de los persas, comandados por Cambises de los griegos, con Alejandro el Grande a la cabeza, y de los romanos, quienes, capitaneados por Octavio, vencieron a la reina Cleopatra en la batalla de Actium. Organización política de la cultura egipcia. El gobierno egipcio se caracterizó por ser monárquico, absolutista y teocrático. El faraón. El gobierno estaba en manos de una persona llamada faraón, que vivía rodeado por una gran corte de privilegiados nobles, funcionarios, sacerdotes y guerreros. El faraón era el amo de todos los hombres, dueño de todas las tierras y de todas las aguas del Nilo. Su voluntad era ley. El faraón era considerado hijo del dios Sol, dios Ra, quien le había dado poder para gobernar a los hombres. Por tanto, los mortales debían suma reverencia y ninguno de ellos podía pronunciar su nombre sin añadir la siguiente expresión: que florezca en él la vida y la salud. Funcionarios auxiliares en el gobierno. Muchas funciones del gobierno las delegaban a personas de su confianza, quienes les
prestaban eficaz colaboración. Entre los principales funcionarios tenemos al escriba real, que estaba encargado de llevar el cálculo de los ingresos agrícolas y de inspeccionar las industrias y el comercio. Para ello debían ser expertos en el manejo de los números y de la escritura. Tenemos al gran visir, encargado de controlar los nomos, que eran las provincias. Era el intermediario entre las autoridades y el faraón. Tenemos al jefe del sello del Estado, comparado actualmente con el Ministerio de Economía, quien tenía como función vigilar los ingresos fiscales y los gastos del Estado. Seguidamente tenemos al gran sacerdote, que tenía a su cargo el culto religioso y se preocupaba de presentar a los faraones como descendientes de los dioses. La organización social de la cultura egipcia. La sociedad en la cultura egipcia estaba dividida en varias clases sociales, entre las que existía una gran desigualdad. Los sacerdotes pertenecían a una clase privilegiada encargada de culto religioso, cuidaban de los templos y los animales sagrados, actuaban de intermediarios entre los dioses y los hombres. Los escribas eran hombres de vasta cultura, se desempeñaban como ministros de Estado, administrando el país, vigilando las construcciones, recibiendo los productos agrícolas, reclutando soldados para el ejército, llevando los libros de contabilidad y cobrando los impuestos. Los guerreros eran los defensores del país y los conquistadores de nuevos territorios en la cultura egipcia. Por sus hazañas recibían tierras y esclavos como premios y en algunas circunstancias podían tener el privilegio de contar con un sarcófago de piedra. El pueblo constituía la clase más numerosa en la cultura egipcia, conformada por los agricultores, los artesanos y los comerciantes. Sus miembros estaban obligados a pagar impuestos, a servir como reclutas en tiempos de guerra, a realizar trabajos forzados, aún en periodos de malas cosechas. Debían cumplir con la entrega del diezmo. Los esclavos lo conformaban los prisioneros de guerra o los hombres comprados en los mercados extranjeros. Servían generalmente a las clases privilegiadas en trabajos duros, mal alimentados y mal vestidos. Organización económica de la cultura egipcia. La agricultura. Esta actividad consistía en el trabajo de la tierra. Se araba con azadas y arados tirados por bueyes. Se cultivaba el trigo, la cebada, el lino, la uva, las hortalizas y diversas legumbres. La ganadería. Fue desarrollada en grandes extensiones de tierras pertenecientes a los templos. En ellas se apacentaban numerosos rebaños de vacunos, ovinos y mulas. La industria tuvo gran importancia en la época de los faraones. Sobresalieron las industrias del tejido de lino comparables al de seda, de elaboración de metales con los que hacían utensilios, armas, joyas, espejos y peines. La alfarería, la mueblería, la confección de carrocerías y la preparación de una especie de papel a base de papiro. El comercio. Esta actividad se desarrolló tanto por tierra como por mar. En la cultura egipcia, por tierra, sus caravanas llegaron hasta Siria, Palestina y Mesopotamia. Por el mar, sus barcos navegaron por las costas de Siria y las islas del mar Egeo. El comercio se realizaba mediante el trueque. Por él intercambiaban los tejidos y los objetos de arte y lujo por ganados, maderas y metales. Manifestaciones culturales de la cultura egipcia. Los antiguos egipcios llegaron a desarrollar una cultura sobresaliente, cuya máxima expresión podemos encontrarlas en las ciencias, las artes, la religión y la escritura. Las ciencias en la cultura egipcia. Entre las principales ciencias en las que sobresalieron la cultura de los antiguos egipcios están las siguientes. La matemática. En este campo
En este campo sentaron los fundamentos de la aritmética y geometría, conocieron la numeración decimal, tomando en cuenta las proporciones del cuerpo, inventaron como medida el pie, el cúbito y el palmo. Determinaron los triángulos y rectángulos para formar escuadras. Estos acontecimientos les sirvieron para medir sus tierras, trazar sus canales de irrigación y las obras de arquitectura monumental. Utilizaron también las jarras, las balanzas y las pesas para medir productos agrícolas. La astronomía. Inventaron el calendario de 365 días, divididos en 12 meses de 30 días cada uno, a los que agregaron un periodo de 5 días festivos. Este calendario lo conocemos hasta ahora por los romanos. Los egipcios conocieron 3 estaciones: inundación, siembra y cosecha. Descubrieron varios planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Inventaron el reloj de sol y de sombra y el reloj de agua. Trazaron mapas celestes y determinaron los 4 puntos cardinales. La medicina surgió debido a la necesidad de atender las lesiones recibidas por los soldados en los campos de batalla y los accidentes de los obreros producidos en las grandes construcciones. Supieron tratar fracturas, heridas, luxaciones, bajo la influencia de las supersticiones y el poder de los amuletos. Por ejemplo, al tomar alguna medicina debían pronunciar ciertas palabras. Trataron las enfermedades propias de la época y destacaron en las técnicas de embalsamar y momificar los cadáveres. El arte de la cultura egipcia. La arquitectura. La arquitectura para la cultura egipcia tuvo un carácter religioso. Los monumentos arquitectónicos estuvieron inspirados en la existencia del más allá. Construyeron verdaderos monumentos como las pirámides, las mastabas, los hipogeos y los templos. Las pirámides son enormes monumentos construidos de granito, de forma piramidal y base cuadrada, con salas y corredores internos. Fueron edificados cerca de la ciudad de Menfis, en el valle de Gizeh, para servir de tumba a los faraones y sus familiares. De las 40 pirámides que despiertan la admiración de los observadores, 3 son los más conocidos e importantes. La pirámide de Keops, de 146 metros de altura. La pirámide de Kefren, de 136 metros de altura. La pirámide de Miserino, de 62 metros de altura. La Gran Pirámide de Keops tenía originalmente 146 metros de altura. Hoy, por los estragos del tiempo, solo tiene 137 metros. Para su construcción se emplearon 2.300.000 bloques de piedra, cuyo promedio de peso por unidad es de 2,5 toneladas. Debieron trabajar en ella 100.000 hombres durante más de 20 años. Las mastabas eran también tumbas que tienen la forma de pirámide truncada, con una pequeña cámara subterránea donde se enterraban los cadáveres momificados de los nobles. Los hipogeos son tumbas subterráneas excavadas en las faldas de las montañas. En su interior había una capilla y un profundo pozo, en uno de cuyos lados se ubicaba la habitación de la momia, que había sido en vida una persona rica y privilegiada. Los templos. Estos monumentos arquitectónicos, que se han caracterizado por su aspecto majestuoso, fueron construidos para el culto a los dioses. A ellos se llegaban por sendas avenidas, adornadas por ambos lados con pequeñas esfinges. En la fachada habían 2 pirámides truncadas, una entrada con 2 obeliscos y 2 estatuas del dios venerado. Constaba de las siguientes reparticiones: la sala hipóstila, para la reunión de los creyentes; la sala de aparición, por donde salían los sacerdotes a los costados de la nave; un vestíbulo interior destinado a las oraciones. Los templos más famosos fueron los de Karnak,
y Luxor, en la ciudad de Tebas. La escultura. La escultura de la cultura egipcia se caracterizó por su rigidez y ausencia de rasgos psicológicos. Entre las obras escultóricas más conocidas tenemos a los colosos y las esfinges. Los colosos son estatuas gigantescas que miden hasta 80 metros de altura. Representan a faraones sentados, colocadas a las entradas de las grandes ciudades, como los colosos de Mnemón, cerca de Tebas. La esfinge mide 20 metros de ancho por 19 de alto y 73,5 de largo. Es el símbolo del sol naciente con cuerpo de león. Se ubica cerca de las pirámides de Gizeh. La roca en la que se ha esculpido la esfinge produce ruidos especiales, en razón de que la porosidad del material aloja humedad atmosférica, que al aparecer el sol se escapa en forma de vapor. La escritura. Los egipcios escribían con pequeñas cañas puntiagudas, mojadas en una especie de tinta, preparada a base de agua, goma y sustancias vegetales. Usaban como papel los tallos del papiro, que crecían en las orillas del río Nilo. La escritura egipcia fue descifrada por el francés Jean-François Champollion en 1822. La clave fue proporcionada por el hallazgo de la piedra Rosetta en 1799 por el soldado Pierre-François Bouchard, cuando Napoleón Bonaparte realizaba la expedición del país del Nilo. Escritura jeroglífica. Era una escritura de difícil interpretación, pues estaba formada por signos e imágenes de animales y objetos. Se desempleaba generalmente en las tumbas y en los templos. Escritura hierática. En la misma escritura jeroglífica, pero en forma abreviada, su uso estuvo limitado a los sacerdotes y personas de gran cultura. Escritura demótica. Es la escritura hierática simplificada. La usaba la gente del pueblo. La religión egipcia. La religión egipcia presentaba las siguientes características. Era politeísta, tenía muchos dioses, creían que todos los cuerpos celestes, los elementos naturales, algunos animales y algunas plantas eran sagradas. Así llegaron a explicarse muchos misterios de la naturaleza. Era antropomorfista. Los dioses eran representados generalmente en forma humana y a veces con cabezas de animales. Clases de culto. El culto religioso consistía en ceremonias mágicas dedicadas a los dioses locales y nacionales. En un principio, antes de la unificación del Alto y Bajo Egipto, cada nomo o comunidad rendía culto a sus dioses locales. Posteriormente, durante el imperio, muchos de estos dioses se convirtieron en dioses nacionales. Las principales divinidades. Entre las principales divinidades del antiguo Egipto tenemos Horus, el sol naciente, hijo de Osiris e Isis. Ra, el sol en el cenit o mediodía, divinidad principal de Egipto. Osiris, el sol poniente, representaba la fecundidad. Isis, la luna, reina de la noche. Set, la noche simbolizaba la maldad. Anubis, juez de los muertos. Thor, protector de la sabiduría. Aporte cultural de la cultura egipcia. El aporte cultural a la cultura occidental se manifiesta a través de tres ideas fundamentales: la idea del alma, el juicio de los muertos y el calendario. Consideraban que toda persona tenía dos partes, el cuerpo y el alma. Este último seguía existiendo al producirse la muerte. Asimismo, creían que el alma era juzgada por un tribunal de los dioses. Si se comprobaba que había llevado una vida digna y pura, pasaba a gozar de la eterna felicidad. Por último, los antiguos egipcios le debemos la confección de un calendario de 365 días que subsiste hasta ahora.
solo modificado en 2 ocasiones, en el siglo I a.C., cuando se elaboró el calendario juliano, y en 1582, cuando se estableció el calendario gregoriano.